saludo para todos, estamos aquí desde Roma saludándoles. Qué alegría poder volver a encontrarnos como amigos, como seguidores de la página del Padre Rodrigo. Les saluda justamente para darles la bendición de Dios y poder reflexionar la palabra del día de hoy en este segundo domingo de Cuaresma. Qué gusto poder encontrarnos y poder compartir la palabra de Dios, nuestra fe, en este día en donde ya va avanzando el tiempo de Cuaresma y estamos empezando ya la segunda semana con este domingo, y poder reflexionar la palabra de Dios siempre es un motivo de darle gracias a Dios. Saludos ya a las personas que se están uniendo con nosotros en este momento. Por favor, compartan el video en sus respectivos Facebook, así también otras personas podrán apreciar, podrán también compartir con nosotros este momento de reflexión, este momento de comunión en la oración. Les cuento que ya son las 12:11 de la noche aquí en Roma. Está haciendo un frío, pero un frío muy intenso. Se espera que en esta madrugada caiga nieve aquí en Roma, y eso es algo muy poco común, porque desde el 2012, tengo entendido, aquí en Roma no ha caído, aquí en Roma. En Italia sí, al norte siempre hay muchísima nieve, pero aquí en Roma desde el 2012 que no ha caído, y estiman que hoy, en esta madrugada, caerá aquí en Roma la nieve. Bueno, estamos tan lejos de Paraguay, y en Paraguay hace muchísimo calor, me han contado. Bueno, por favor les invito a que podamos agarrar nuestra Biblia. Hoy vamos a reflexionar este domingo número 2, el segundo domingo de Cuaresma. Y para poder entender estos domingos de Cuaresma tenemos que ubicarnos en la historia, porque desde los orígenes de celebrar los domingos como Día del Señor, estos domingos han significado la preparación justamente a la Pascua. Hoy día también nosotros entendemos perfectamente que celebrar los domingos de Cuaresma son los domingos mistagógicos, las catequesis mistagógicas que llamarían en la antigüedad, esas catequesis que se le daban a los adultos que iban a recibir el bautismo en el día de la Pascua. Entonces se tenían estos encuentros, estas catequesis, estos cursillos, podríamos decir en un lenguaje más nuestro, y se les preparaba convenientemente para poder recibir el sacramento del bautismo con una hermosa liturgia en la noche de la vigilia pascual, y en ese domingo de Pascua, en ese domingo de resurrección, recibir la gracia de formar parte de la gran familia de los hijos de Dios. Entonces, estos domingos de Cuaresma que tenemos son esas catequesis que se daban. Hasta hoy día también podremos nosotros entender estos domingos como una gran catequesis para nuestra vida espiritual, y enfatizando justamente el aspecto de que somos hijos por el bautismo a Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios por el bautismo. Haciendo memoria del domingo pasado, el primer domingo de Cuaresma, se nos presentaba en el Evangelio de San Marcos, justamente el inicio del Evangelio, en donde Jesús, después de ser bautizado, es expulsado, empujado por el Espíritu al desierto. 40 días y 40 noches, Jesús es justamente tentado por Satanás. Y decíamos que este Satanás significaba justamente el tentador, el opositor de los proyectos, o del gran proyecto de amor que justamente viene Jesús a traernos a nosotros. Entonces Satanás siempre se ha opuesto, y decíamos el domingo anterior que San Marcos en su evangelio presenta este verbo, las actitudes de Satanás en el evangelio, justamente en las actitudes de los fariseos. Los fariseos son los que tientan la actividad de tentar a Jesús. Era de Satanás en el evangelio del domingo pasado,
Pero leyendo a continuación el Evangelio de Marcos, encontramos que el verbo tentar está en las actitudes de los fariseos, quienes tentaban a Jesús. Y decíamos, en 3 momentos muy cruciales aparecían este tema de que los fariseos son los que tientan. Tentaron pidiendo a Jesús un signo de por qué él hacía un signo, y en la semana escuchamos esa parte del Evangelio de que pedían un signo y no se le iba a dar un signo más el de Jonás. ¿Por qué? Porque ellos se creían el pueblo escogido por Dios, en un pueblo, o sea, solamente para ellos. Sin embargo, con Jesús viene a ser una universalidad del mensaje de salvación para todos los pueblos. Entonces, Satanás se opone a esto, ¿verdad? Se opone justamente a esta actitud, y los fariseos lo demuestran con su poner a prueba a Jesús. Luego tendremos el momento de tentar en el hecho de que Satanás tentaba a Jesús, pero en los fariseos, cuando los fariseos preguntan si era lícito separarse de la mujer. ¿Por qué? Porque Satanás se opone al amor entre justamente el hombre y la mujer, destruir la familia, podremos entenderlo hoy día. Y por último, el tema de pagar impuestos, si era lícito pagar impuestos al César. Denle a César lo que es del César. O sea, también Satanás tienta esa relación que nosotros como ciudadanos tendríamos que tener con nuestras autoridades. Entonces, tenemos estos 3 momentos de tentar que los fariseos habían hecho para con Jesús. Y hoy, en este domingo segundo de Cuaresma, se insiste muy fuertemente en el tema del amor. ¿Del amor? Sí, justamente. Este domingo se conoce como el domingo de la transfiguración, porque justamente parecía ser que lo que se enfatiza aquí es el transformarse de Jesús delante de sus 3 elegidos, en ese momento presenciales, para mostrarle tal cual es, o cómo será Jesús en la gloria, y todos nosotros también con él, ¿verdad? Pero la lectura del Evangelio de San Marcos va más allá de eso. Va más allá de eso. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta cómo comienza el Evangelio del día de hoy, el Evangelio del día de hoy está tomado del Evangelio según San Marcos, del capítulo 9, desde los versículos 2 hasta el 8, hasta el 8. Entonces del capítulo 2, o sea, del capítulo 9, del versículo 2 hasta el versículo 8. Y comienza el Evangelio diciéndonos de que 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos aparte a un monte alto. Así comienza el primer versículo del capítulo, el versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos. 6 días después. Esto es muy importante, porque en el Evangelio siempre tenemos que tener en cuenta estos datos cronológicos para poder entender después de qué ha venido este pasaje. Entonces, 6 días después, 6 días antes, Jesús, en el capítulo 8, viene a hablarles a sus apóstoles, a sus seguidores, de que él tenía que ir a morir, tenía que entregar su vida por amor a nosotros. Y eso, evidentemente, que ha dejado desconcertados a los apóstoles, a sus discípulos, y es justamente donde la reacción de Pedro, tan natural, ha dicho: Señor, tú no puedes morirte. Y ahí Jesús le dice: ponte de mí, Satanás, ponte detrás de mí, Satanás. Ahí, evidentemente, nosotros entendemos a qué se refiere justamente. No porque Satanás estaba dentro de Pedro, sino porque Pedro, con su actitud, tenía las actitudes propias de Satanás. O sea, oponerse al amor, al proyecto de amor que tenía Dios para con nosotros a través de su Hijo Jesús. Es justamente cuando el Evangelio de Marcos presenta en Pedro esa actitud
de oponerse al plan maravilloso de Dios. Entonces Pedro está con su actitud buscando oponerse a lo que Dios nos trae. Entonces, esto de que Jesús iba a morir, de que tenía el primer anuncio de la pasión y de la muerte de Jesús, queda totalmente desconcertado, deja desconcertado a todos sus seguidores y a sus discípulos. Y ellos ya tenían esto de que hay unas ciertas condiciones para seguir a Jesús. Si nosotros leemos esos versículos previos al capítulo 9, encontramos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo entero si arruina su vida? Etcétera, etcétera. Entonces, en estos versículos previos al capítulo 9, encontramos que Jesús dice que va a morir, que tendrá que ir a entregar su vida, y los apóstoles, Pedro la cabeza, se opone a esto. Jesús presenta las condiciones para el seguimiento, son muy duras, y evidentemente que necesitaba hacer un signo, llevar a estos principales apóstoles, que son Pedro, Santiago y Juan, para la transfiguración. Ahora, ¿por qué eligió a Pedro? ¿Por qué eligió a San Juan? ¿Y por qué eligió a Santiago? Porque justamente nosotros podríamos entenderlo como la cabeza de los apóstoles. Pedro ha sido siempre el que estuvo siempre con esa actitud de tomar la palabra en nombre de todos, y con su impetuosidad ha dicho muchas cosas buenas, pero también ha metido la pata, por así decirlo. Y Pedro, que significa Cefas, piedra, en un sentido más profundo, podríamos entenderlo como el de actitud fuerte, el que con su carácter podría también desconcertar a sus compañeros. Es más, siempre se le había entendido a Pedro como aquel que siempre se adelantaba. Ahora, Juan y Santiago, en el segundo anuncio de la pasión, porque este es el primero, Pedro es en el primer anuncio de la pasión, Pedro es el que dice que no se muera Jesús, que no se cumpla de lo que está diciendo, ponte detrás de mí, Satanás. En el segundo anuncio son Juan y Santiago, que muy campantemente ha pedido de su madre, piden los primeros puestos, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. O sea, que creó también desconcierto en sus compañeros. Significaría para nosotros, evidentemente, las dos caras de una misma persona para lo que podríamos nosotros actualizar esta palabra de Dios hoy. Un Pedro, un Santiago y un Juan somos nosotros, que a veces tenemos un carácter tan fuerte que en un momento reconocemos a Cristo como el Mesías, el Salvador, pero en otro momento nosotros no queremos aceptar el proyecto de Dios, nos oponemos, tenemos esa actitud de Satanás también de querer trucar, querer oponernos, a veces hasta negar a nuestro Maestro. Y también tenemos actitudes de Juan y de Santiago de querer ocupar los primeros puestos, de buscar estar en los lugares privilegiados y olvidarnos de que somos discípulos, que tenemos que estar siempre en camino hacia lo que el Señor nos prepara. Y entonces Jesús toma a estos apóstoles y los lleva al monte, a un monte alto, dice la palabra. Y el monte, más que un lugar físico, geográfico, significa la palabra de Dios el lugar del contacto con Dios. Si nos remontamos, Moisés y también Elías recibieron esta conversación, esta ley del Señor, el poder estar en contacto muy cercano con Dios en un lugar elevado. Y tal es así que, entre paréntesis, nosotros hoy día sí podemos hacer una reflexión. Muchos de los santuarios grandes, las basílicas grandes,
están en una colina, están en un cerro, nosotros en Cacupé, ¿verdad? La serranía de Cacupé. ¿Por qué? Porque se tiene esa concepción de que Dios, cuanto más cercanos estemos del cielo, estamos más cerca de Dios, ¿eh? Entonces, en un lugar elevado, Jesús se transfigura. El término en griego es metamorfosis, o sea, cambio de forma. Y si nosotros nos remontamos a la filosofía, la forma, la esencia, ¿sí? Jesús en esencia se muestra tal cual es a sus discípulos. Y dice el evangelista Marcos que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero, o sea, que lava la ropa en la tierra, sería capaz de blanquearlos de ese modo. ¿Qué está queriendo decir? De que estas vestiduras resplandecían y eran muy blancos, o sea, totalmente otro. Las vestiduras de Jesús resplandecían, eran totalmente distintas. No es ese Jesús que los apóstoles conocían, es otro, justamente. Se aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús, en el versículo 4. Sabemos que Moisés era uno de los patriarcas que recibió la ley, las tablas de la ley, y Elías, uno de los más grandes profetas. O sea, la ley y los profetas estaban ahí mismo con Jesús, porque los dos también recibieron esta cercanía de Dios en la montaña. En el versículo 5 dice: tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Rabí era el título que se le daba a Señor, a reconocerlo como el maestro, el que enseñaba así tal cual es la ley y los profetas. O sea, lo que era la cultura propia de ese pueblo era el rabí, el maestro. Por eso, entre paréntesis, decía: a ustedes en la tierra nunca le llamen rabí, o sea, el que enseñaba la ley y los profetas antiguos. Sí, en este momento Pedro dice rabí a Jesús, no lo está reconociendo como el nuevo, el totalmente otro, el transfigurado. Él reconoce que él es el Moisés y el Elías que se ha aparecido. Por tanto, no lo reconoce como el que viene a traer la buena nueva para nosotros. Por eso él se siente y dice: qué bueno. O sea, este es el Mesías, el hijo de David que nosotros estábamos esperando. Y pone a Moisés en primer lugar, no a Jesús. Y ahí nosotros entendemos del por qué Jesús después dirá que no es esto, sino que es otro. Tenemos que bajar de nuevo. Porque Pedro tiene esa misma actitud de Satanás de nuevo. Porque él, en su concepción, tiene de que Jesús es el hijo de David. O sea, es ese Mesías que tenía que liberar al pueblo con la fuerza. Así como Judas también pensaba que Jesús tendría que ser ese Mesías que liberaría al pueblo de la opresión de Roma. Entonces, esta actitud de decir rabí es no reconocerlo a él como el verdadero Mesías, sino como el que era la plenitud de la ley y los profetas, ese Mesías davídico. Sin embargo, Jesús es hijo de Dios. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando Marcos en su evangelio nos decía en el capítulo 1 que este es el evangelio de Jesucristo? Les leo para que podamos entenderlo perfectamente. Dice: comienzo del evangelio, inicio del evangelio de Jesús, el Cristo, hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías y seguida. O sea, Jesús no es el hijo de David ahí, sino que es el hijo de Dios, el que nos trae una nueva forma de cumplir la ley.
No solamente cumplir la ley por cumplirla, sino el amor. Ahí está. ¿Qué es lo que nos trae Jesús con su transfiguración, con su totalmente otro? La metamorfosis que Jesús trae. No es lo antiguo, sino lo nuevo que es el amor, que en todo el pasaje de la Escritura, de los Evangelios, entendemos perfectamente que Jesús tiene esta buena noticia que es el amor. Vayamos un poquito más adelante para poder entender esto que nos está planteando el evangelista Marcos. Dice, es que no sabía, o sea, cuando él dice, Rabí, está bien que nos quedemos aquí, vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que, dice acá el comentario, el evangelista Marcos dice, es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Él mismo, Marcos, nos dice que lo que Jesús, lo que Pedro está diciendo, Rabí, está equivocándose, porque no sabía lo que decía. Él no es no es eso que siempre esperaron, el hijo de David, el Mesías humano que tenía que liberar al pueblo. No, él es otro. Marcos propiamente nos está diciendo. En el versículo 7 dice, entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube, este es mi hijo amado, escúchenle. ¿Recuerdan que una nube cubrió con su sombra? Esta expresión de cubrir con su sombra, ¿a qué pasaje o a qué evangelista nos remonta? ¿Se acuerdan cuando que María, en el anuncio, que dice el ángel, y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y el poder del Altísimo? Por tanto, esto de que las nubes cubrían este ámbito de Dios, y es el ámbito de Dios del cual sale esta voz. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Escúchenle. Ya también en el bautismo fue Dios que dijo también de Jesús, este es mi predilecto. Este es mi predilecto. Dios mismo, que a través de las nubes, del simbolismo de las nubes, que habla y reconoce y que nos invita a reconocer a su Hijo como el Hijo suyo, que tenemos que escucharlo. Aquí nos remontamos y nos quedamos a reflexionar de que Jesús es este gran signo de amor que Dios nos da. De que lo que nosotros hemos tenido de temor, de no saber lo que decimos, de tener miedo a lo que vendrá en nuestra vida, de que la muerte, el anuncio de la pasión de Cristo, el dolor, el sufrimiento, Jesús se transforma para darnos ánimo, para darnos fuerza, de que nosotros estamos ante el Señor, el Hijo de Dios, y nos muestra de que a nosotros, en Pedro, en Santiago y Juan, o sea, Pedro, el impetuoso, el de carácter fuerte, el testarudo muchas veces, y Juan y Santiago, los que pedían los primeros puestos, o sea, nosotros en nuestra vida, a nosotros nos está diciendo, en esta nube que sale la voz, este es mi hijo. O sea, ustedes no están ante lo que ustedes pensaban que tendría que ser el Mesías, solamente el que cumplía la ley, o solamente el de los profetas, lo que anunció los profetas. No es solamente eso. Él tiene todo esto, pero no es solamente que tenemos que quedarnos ahí, sino que tenemos que verlo a Él con otros ojos, con los ojos de que Él es el verdadero Mesías, que es el que porta la buena noticia para nosotros, que nos da la buena noticia y que tenemos que creerle a Él. Dios nos está invitando a creer en su Hijo y creer en Jesucristo. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Amar. Por eso
concluye el evangelista en este capítulo, en este versículo 8. Al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Por eso nosotros tenemos que ver, mis queridos hermanos y hermanas, que esto que Jesús nos viene a traer es el amor. Es el mensaje del Evangelio que Jesucristo ha traído con su persona. Y amar implica muchas cosas. Por eso, en la primera lectura del día de hoy, escuchamos que está tomado del libro del Génesis, del capítulo 22. Y se nos habla del sacrificio de Abraham. ¿De quién? No de un animal, sino de su propio hijo. Aquel hijo que tuvo después de ser anciano. Y Dios le dio ya en su ancianidad a este hijo. Y es Dios de nuevo el que le pide que sacrifique a su hijo. Por Dios, es algo totalmente descabellado de que me haya dado un hijo y yo tenga que matarle de nuevo. Uno humanamente pensaría así. Y si nosotros nos escandalizamos o nos toca el corazón y nos llega hasta el punto de razonar de que no puede ser esto, de que el propio Padre mate a su propio Hijo por amor, por ser obediente. Si esto nos toca el corazón, mis queridos hermanos y hermanas, ¿por qué muchas veces no nos toca el corazón y no nos mueve las entrañas para poder amarle mucho más a Dios? Siendo que Dios, siendo papá, ha dado a su único hijo, a su Hijo Jesús, por amor a ti y a mí, para que tú y yo podamos hoy estar reflexionando esta palabra y poder llegar a la conclusión de que somos muy pocos agradecidos a Dios por tanto amor para con nosotros. El mensaje del día de hoy, mis queridos hermanos, es una gran catequesis mistagógica para nosotros. Recuerden de que tenemos que ver en este contexto de que estos domingos son una gran catequesis previamente al día de la Pascua de la Resurrección. Porque estas eran las reflexiones que se quería hacer con los adultos hasta llegar al día grande de la noche más santa, que es la noche de la vigilia pascual. Entonces, el amor que Dios nos tiene es capaz de movernos la mente y reflexionar. El de Abraham no se cumplió, no se concretó porque no le mató a su hijo. Pero sí, cuando el libro del Génesis nos cuenta de que cuando Abraham levantó los ojos y vio el carnero enredado por los cuernos en la mezcla, se acercó, tomó el carnero y ofreció un sacrificio en lugar de su hijo. O sea, no se concretó la muerte, pero Abraham, por su fe, por esta actitud de dar hasta su propio hijo, de no escatimar lo que Dios le ha dado, porque recibió de Dios y a Dios ha dado, no se concretó. Pero en Jesucristo sí se concretó, de que papá Dios nos dio a su hijo y murió por ti, por mí. Esto es el amor, el que no escatima hasta lo más valioso que podamos tener. Pero Padre, ¿es descabellado? Sí, es descabellado. Pero si nosotros decimos que es descabellado esto, ¿por qué no nos preguntamos cuán descabellado, entre comillas, fue Dios para hacer de este gran acontecimiento, que es la muerte, la pasión y muerte de su Hijo, por ti y por mí, para que resucitemos? Preguntémonos
Este es el amor que Dios nos tiene. Por eso el salmista dice, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida, porque nosotros estamos caminando, estamos en el segundo domingo de Cuaresma, estamos caminando ¿hacia qué? Hacia la Pascua. El evangelista Marcos no pretende contarnos solamente un pasaje de la vida de Jesús, sino está queriendo significar. Justamente el domingo pasado nos contaba estos 40 días, no solamente 40 días, sino toda la vida de Jesús está bajo la tentación. O sea, hoy, 6 días después, si ustedes se acuerdan, el número 6 son los 6 días. En el sexto día se creó el hombre. 6 días en donde la manifestación de Dios hacia nosotros se ha cumplido. Por tanto, estos números 6 también significa esto de que lo doloroso, lo angustiante de la muerte y la pasión de Cristo necesitaba justamente esta actitud de Dios para con nosotros en Jesús, de transfigurarse, de cambiarse, metamorfosis, de poder mostrarnos a nosotros que Él no es solamente lo que se decía de Él, sino que es totalmente otro. Por eso, si nosotros entendemos esto, mis queridos hermanos, podremos entender con San Pablo lo que dice en la segunda lectura de la carta a los Romanos en el capítulo 8. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Preguntas fundamentales de todo cristiano, mis queridos hermanos y hermanas. San Pablo nos pone en esta pregunta interna, en este monte en donde nosotros también subimos con Jesús. Preguntémonos, ¿vemos a Cristo como el otro, como el mensaje de amor totalmente renovado para nosotros, para que lo pongamos en práctica? Y si ese Cristo resucitado me ha mostrado, se ha transfigurado, para que yo no esté triste, para que yo no esté desesperado, sino que tenga fortaleza, esperanza, de que ni la enfermedad, ni el dolor, ni los problemas económicos, familiares, de la pareja, de la vida personal, de la vocación, de tantas preguntas existenciales que nos hacemos, todas estas situaciones difíciles no son nada si Dios está con nosotros. Él que nos dio a su Hijo Jesús, Él que dice hoy, este es mi Hijo, escúchenlo. ¿Escuchamos a Cristo? ¿Hacemos esto? ¿Ponemos en práctica? Debemos de sentirnos amados por Dios. Y este amor que Él nos tiene, transmitir a los demás. Bajar de nuevo, no quedarnos en eso que decía Pedro. Rabí, o sea, no sabemos lo que decimos. Tenemos que estar convencidos de quién es nuestro Dios. Porque una vez que estemos convencidos y sabemos quién es Jesús para nosotros, no seremos más ese Pedro antiguo, ese Juan, ese Santiago antiguo, que testarudamente, impetuosamente, uno quería ponerse al plan de Dios, los otros querían ocupar los primeros puestos. No, tenemos que bajar de nuevo a nuestra realidad, al lugar donde estemos. Y también, así como transfigurar significa cambiar, no hacer lo antiguo, sino renovar. Nosotros tenemos que volver a nuestro mundo, a nuestras realidades, a cambiar, a no hacer lo que siempre se hacía, sino a permear todos los espacios con este único y gran Salvador nuestro, que es Jesucristo, al cual nosotros escuchamos y seguimos. Que Dios nos bendiga,
que Dios les acompañe también y que nuestra Madre María conceda a cada uno de ustedes la gracia que más necesiten, y en este domingo segundo de Cuaresma, entendamos el gran amor de Dios para conmigo, para contigo, para con todos nosotros que somos hijos de Dios. Saludo a todas las personas que nos están viendo y que nos acompañaron desde el primer momento. Fueron muchas personas. A ver, acá Miriam Morínigo, Miriam nos saluda desde Itá, muchas gracias. Marina González, Nico nos saluda, muchas bendiciones. Prontamente nos veremos, Dios mediante. Miriam Esther también, saludos Miriam. Elvio Efraín nos saluda desde Villarrica. Gracias Elvio por estar siempre con nosotros. Juana María Mallorquín, buenas noches Padre Rodrigo desde Villarrica, y aquí hace mucho calor, claro. Sí, muchas bendiciones también para usted. Andrea Riveros también, Vivi Civil, Graciela Beatriz Ocampos Ramírez, buenas noches ahí, bendiciones para ti Graciela. Nos saluda Jorgelino. Hola querido sobrino, Padre Rodrigo, bendiciones y saludos desde Asunción, siempre rezamos por ti, la familia, los capuchinos, bendiciones, saludos cordiales de tía Ali, tío, te queremos mucho. Gracias tíos. Liliana Maciela, Estela Reyes, Walter, también Amanda, tía Amanda, muchos saludos, bendiciones, espero que hayan pasado lindamente, muy bellamente el cumpleaños de William. María Aide, Vero, Sol, Mar, benditas bendiciones para usted Padre, para los que te seguimos en el mundo, el Evangelio realmente. Judith también, hola Paí, qué gusto escucharte, saludos. Chamorro Plácido, reza por mi padre. Sí, fuerza para Plácido, reza por ti. Acosta Idilio, Nancy Patiño, también Miriam nos dice, Paula Cardoso nos ve, Diana. Bueno, muchas gracias, y a ustedes que me están viendo, me acompañan desde distintas partes del país, de Paraguay y seguramente del mundo entero también, que van a poder ver esta transmisión. Les digo que, bueno, hace mucho frío. Estamos esperando que en esta madrugada caiga nieve aquí en Roma, desde el 2012, de que no cae. Y bueno, hace mucho frío. Allá en Paraguay hace mucho calor. Bueno, aquí también nos saluda Edith Morel, y saludos y bendiciones. Muchas bendiciones también para ti. Y bueno, les invito a que puedan también seguir las grabaciones. Todas las grabaciones que hacemos aquí estarán en el Facebook, en mi página. Y puedan invitar a otros también a que puedan acceder a la página, porque esto es público. Y también en YouTube. En YouTube también estarán encontrando Rodrigo Acosta. Y ahí están los videos en YouTube también que compartimos los domingos. Gracias por estar siempre conmigo, por rezar. Y ahora les invito a rezar este momento por la pronta beatificación de Chiquitunga, para que el Señor también conceda nuevos obispos para el Paraguay, también especialmente para mi diócesis de Villarrica, para que bendiga siempre a todos los consagrados, las consagradas, los sacerdotes diocesanos y religiosos, a los seminaristas. Les mando muchos saludos de todo el mundo, y especialmente a mis seminaristas de mi diócesis. También pedimos al Señor bendiga a todas las mujeres paraguayas que estuvieron de parabienes, que nosotros en Paraguay hemos festejado el Día de la Mujer Paraguaya. Les mando un saludo enorme a todas las mujeres de mi querido país, las mujeres gloriosas, como siempre el Papa Francisco les llama. No por nada son gloriosas, sino porque gracias a las mujeres nuestro país hoy puede decir de sí que aman su cultura, tienen amor hacia Dios, han levantado el país de nuevo después de la guerra, y así. Pero quisiera también dedicar en este momento la oración por tantas mujeres que día a día son gloriosamente bendecidas por el Señor en los momentos difíciles, ¿verdad? Que puedan llevar adelante una familia, un matrimonio, una sociedad, una familia, sea como hijos, como hijas, como madres, como abuelas, tantas cosas, ¿verdad?
a diario, por esas mujeres laboriosas que tan tempranamente se levantan y se van en el mercado a llevar sus productos. Conozco a muchas personas, ya sea en Villarrica o en la capital, o propiamente en mi comunidad de origen, que sacrificadamente dan también todo por amor. Estas son cosas extremadamente fuertes para reflexionar sobre la mujer. Y en un tiempo en donde se detiene a la mujer solamente como instrumento, tenemos que pedirle al Señor que no sea así, que nosotros como cristianos nos valoremos y valoremos mucho a la mujer. Porque como decía San Juan Inés de la Cruz, era: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Siempre me acuerdo del profesor Evaristo Maciel, que nos repetía y nos repetía en clases de castellano en el colegio, ¿verdad? ¿Qué van a decir ustedes los hombres de las mujeres? Si de la mujer han venido, sin la mujer a veces tampoco pueden recibir lo que ustedes son hoy. Y entonces, en nombre de todas las mujeres paraguayas, elevamos esta oración también al Señor. Fue también el día del tereré. Para los que son extranjeros, el tereré es una bebida típica de nuestro país y también característica de nuestro país. Somos paraguayos que toman siempre el tereré, y bueno, también es un día especial por eso. Por todas estas intenciones, las intenciones de ustedes que siempre me hacen llegar a través de la mensajería interna del Facebook o aquí mismo, yo los elevo y le doy gracias a Dios por su vida, por la vida de ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo siempre en la oración. Saludos a todos los que se quedan en casa. Disfruten esta bendecida semana, que tengan feliz resto de jornada y que Dios mediante nos volveremos a ver el próximo domingo para reflexionar la palabra de Dios ya en su tercer día, en el tercer domingo de Cuaresma. Disfruten este tiempo de Cuaresma, un tiempo en donde el Señor nos invita a mirar, no solamente, no quedarnos en el Viernes Santo, en la Semana Santa, sino a resucitar con Cristo. Esa es la meta de todo cristiano. Mira, acá me dice Pamela Rolón, por final, qué lindo encontrar, esto no es feo, muy lindas palabras, de confortar, de poder entender, y no solo de eso, saludos. Muchas bendiciones, Pame, seguramente Pame, ¿no? Entonces, muchas bendiciones. Rezamos, mis queridos hermanos y hermanas, por esas intenciones y las que llevan en sus corazones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,